El tema de hoy, esta mañana, es un tema que particularmente llega a mi corazón porque si hay algo que usted y yo vamos a vivir, si hay algo que usted y yo vamos a tener la experiencia de vivir una transformación. ¿Cuántos quieren ser transformados por Dios? Dios no quiere cambiarte, Dios quiere transformarte. Parece parecido, pero es diferente. Dios no quiere hacerte una mejor persona, Dios quiere transformarte en otra persona. Hay gente que cree que el cristianismo es que Dios quiere a uno mejorarlo. No, Dios a uno no lo quiere mejorar, Dios a uno lo quiere transformar. ¿Qué significa entre mejorar y transformar? O sea, yo puedo tener aquí un vaso y el vaso lo puedo mejorar. Entonces le coloco pinturitas y le coloco otras cositas. Eso es. Pero otra cosa es transformar. Agarrar el vaso, romperlo, dañarlo y volver a construir algo totalmente diferente. Y ahora ese vaso se convierte en otro tipo de vasija, mucho más valiosa y mucho más importante. Eso a veces es difícil de entenderlo, pero la forma en cómo Dios nos transforma es a través de la palabra, de la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios alguna vez? Levánteme la mano, los que han escuchado la voz de Dios alguna vez. Dios habla de muchas maneras. Algunos han podido, unos pueden decir, yo la escuché de manera audible. Otros pueden decir, yo la escuché en cierto momento. O yo la escuché a través de cierta circunstancia. Pero lo que lo hace a uno diferente es cuando Dios interviene en uno y le habla. Porque la voz de Dios realmente la necesitamos. Necesitamos que Dios nos hable. Quiero que vaya a Job, por favor. Vaya al libro de Job. Quiero que busque Job capítulo 33. Versículo 14, Job 33, 14. Si no vaya a abrir su celular, usted lo puede hacer a través de la pantalla si no trajo Biblia. Y si no, alguien le va a acercar una Biblia. Job capítulo 33, verso 14. ¿Alguna vez usted ha estado en algún momento de su vida en que no sabe por qué le pasan las cosas? ¿Ha estado alguna vez en un momento en la vida en que usted dice, es que yo no entiendo por qué me están sucediendo tantas cosas complejas y complicadas? ¿Quién ha estado ahí alguna vez? ¿Se ha estado ahí? Es que no es fácil. Cuando de repente usted dice, bueno, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Y una de las primeras cosas que nos aparece en la cabeza es, si yo soy buena gente y me porto bien, ¿por qué me pasa esto? Si yo hasta a la suegra la invito a la casa, ¿por qué me pasa esto? Hoy traigo mi suegra aquí en casa, por favor. Le damos una bienvenida a mi suegra también. Ella viene desde Orlando, Florida, y está estos días acompañándonos también. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto si yo voy a la iglesia? ¿Por qué me pasa esto si yo oro? Yo no soy tan malo para que me pase aquello. Yo no soy tan malo para que me pase lo otro. Cuando usted ve todo el contexto de Job, usted va a encontrar a un Job que es muy recto, muy temeroso de Dios, muy apartado del mal, un hombre con muy buenas cualidades, y él no entiende por qué le pasa lo que le pasa. Usted sabe lo que le sucedió. En un día perdió 10 hijos. En un día perdió sus riquezas. Y en un día su salud fue afectada al punto que le tocaba prácticamente estar en la calle rascándose con un palo. Y vivió toda una crisis en un momento. Y él vivió una cantidad de situaciones. Un amigo se le acerca y le dice esta palabra que quiero hoy que todos la recibamos. Versículo 14, ¿lo tienen? Dice así en Reina Valera, ¿cómo dice? Sin embargo, en una o en dos habla Dios, pero el hombre no entiende. Y quiero leérsela en otra versión, por ejemplo, Nueva Versión Internacional. Me gusta lo que dice: Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Y me gusta la versión, y hay otro tipo de versiones, pero Dios habla de una manera y de la otra, aunque no nos demos cuenta. Eso es lo que está diciendo el versículo 14. El amigo se le acerca a Job y le dice: mira, Job, Dios habla de muchas formas, de una, dos o tres maneras. Nos habla, pero a veces nosotros no lo entendemos, no nos damos cuenta, no lo percibimos, pero Dios sí habla. ¿Por qué es tan importante la voz de Dios?
¿Por qué usted y yo creemos que Dios es importante que Él nos hable? Le voy a explicar varias cosas. Es que la voz de Dios es tan importante y tan fundamental que la voz de Dios tiene un poder creativo en nuestras vidas. Se ha demostrado que las palabras tienen poder de creación. ¿Cuántos lo sabían? Tienen poder de creación. Tan importante que muchos de los mayores traumas que nosotros podemos tener en la vida adulta son las palabras que una vez alguien nos dijo. Y si de repente usted tuvo papá o mamá, y el papá y mamá que usted tuvo en algún momento, en un momento de rabia o lógica o qué sé yo, te dijo alguna palabra muy fuerte, ¿cómo te marcó la vida? ¿A quién le pasó eso? Si te dijeron bruto, tonto, torpe o estúpido, o te dijo alguna palabra incorrecta, eso le marca la vida para siempre. Una palabra de un profesor le marca la vida. Una palabra de una persona con autoridad en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, nos marca la vida. Y los mayores traumas que nosotros podemos tener es porque alguien en algún momento nos dijo algo que nos afectó profundamente. La palabra tiene una creación tremenda, porque el poder de la palabra se ha demostrado científicamente que crea. Y yo siempre les conté, hay un ejercicio científico que se hizo de dos plantas. Una era regada las dos eran regadas con la misma agua, el mismo sol tenían y la misma calidad de tierra, todo era perfecto. Pero a una le decían groserías y decían: qué planta tan fea, planta estúpida, planta que no sirve para nada, planta tonta. Y a la otra le decían: planta bonita, planta linda, qué bonita planta eres. Oh, cuando crezcas serás hermosa. Las dos crecieron, pero imagínense que la que recibió las ofensas se secó. No creció como debió crecer. Y la que recibió, pero entonces los científicos decían: pero ¿cómo es posible si las dos recibieron la misma semilla, la misma tierra, el mismo sol, la misma agua, toda la misma situación, pero la diferencia fueron las palabras? Con las palabras es tan poderoso y tan fuerte, que alguien en algún momento de estado físico o viviendo algún tipo de enfermedad, las palabras que digan pueden acelerar o potencializar la enfermedad o detenerla. Y hoy están al lado de personas, hay expertos, psicólogos trabajando con personas con enfermedades terminales. Porque cuando alguien tiene una enfermedad terminal, no sé si alguien la ha visto este caso. La persona va más o menos con un dolor de estómago, un dolor de columna, qué sé yo, va al médico a recibir los resultados de los exámenes. Y cuando de repente, pero entra caminando y el médico le dice: lo que pasa es que tienes cáncer. O lo que pasa es que lo que tienes es una enfermedad terrible y te vas a morir de esto. Y sucede que tu enfermedad está evolucionada. Y ahora, después de recibir esa palabra, inmediatamente sale peor. Y de ahí en adelante, desde que recibe la noticia, se potencializa todo y se agrava peor la persona. Entonces ya los científicos se han dado cuenta de eso y han colocado psicólogos y los mandan inmediatamente a terapia para que sepan tratar esos casos. Y una de las cosas que le trabajan a ellos es pilas con lo que dicen. Pilas con lo que habla, porque usted dice: me voy a morir, ya no quiero vivir, ya no, ¿para qué vivo? Esto me va a llevar, ya está la tumba ahí, ya vuelvo a Morfol, ya todo está pal, ya no, ya. Entonces ya me morí. Y las palabras que decimos nosotros inmediatamente causan un efecto. Psicológicamente se ha demostrado, científicamente se ha demostrado, pero nosotros los que creemos en Cristo comprendemos y entendemos que lo que rige nuestra vida, que aún es todo este mundo, fue creado a través de la palabra ¿de quién? ¿Dios tiene poder o no tiene poder? Todo el poder lo tiene Él. Y Él tiene poder para hacer las cosas. Y cuando Él hace las cosas, lo primero que va a hacer, ¿qué es? Lanza una palabra. Diga conmigo: palabra. Necesito una palabra de Dios. Antes de que Dios te haga un milagro, lo primero que te va a lanzar es una palabra. Antes de que Dios cause y haga algo en tu vida, lo primero que Dios te va a hacer y te va a dar es una palabra. Porque lo que va a garantizar de que venga la respuesta es una palabra. ¿Necesitamos o no necesitamos a Dios? Y cuando yo digo necesito de Dios, necesito que Él me dé una palabra. Porque la palabra de Dios que va a causar en mi vida me va a corregir. La palabra de Dios que va a causar en mi vida me va a dirigir. La palabra de Dios me va a consolar. La palabra de Dios me va a edificar. La palabra de Dios me va a orientar. La palabra de Dios me va a santificar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por medio de su palabra somos santificados. Es la palabra lo que necesitamos. Y las personas que ignoremos esto, estamos mal.
El problema es que todo el tiempo estamos escuchando 1000 palabras que no edifican y no ayudan. Pero cuando usted y yo le colocamos atención a la palabra, entonces Dios nos habla. Yo quiero explicarle una cosa. No sé en qué situación de su vida usted puede estar viviendo o va a vivir. Y de repente cuando pasamos por alguna situación crítica, lo primero que usted y yo hacemos es que empezamos a buscar la salida en muchas cosas externas. Y queremos que alguien más nos ayude. Pero usted no se imagina el poder de llegar de rodillas. No sé si alguien lo ha vivido. Encerrarse en su habitación. No estar solo. Rendir su corazón a Dios. Desahogar su alma delante del Señor. Expresarle todo lo que vive y lo que está sintiendo delante de Dios. Pero no solamente esto, sino estar en silencio un instante y decirle: Dios mío, háblame. Y de repente hay una bulla tan fuerte en nuestro pensamiento y hay una tormenta en nuestra alma que es inmediatamente detenida con la dulce pero fuerte, con la maravillosa pero amable, con la grandiosa voz de Dios interrumpiendo nuestra tormenta y hablándonos como solo Él sabe hablarnos. ¿Alguien lo ha experimentado? ¿Alguien ha vivido la voz de Dios en su vida? ¿La voz de Dios en su corazón? ¿Alguien ha sentido alguna vez que Dios te habló de alguna forma? Para muchos cristianos evangélicos es fácil decir: es que Dios me dijo esto, es que Dios me dijo lo otro, es que uno es de lo otro. Y eso no está equivocado, desde que lo que yo estoy sintiendo de parte de Dios está en la palabra, está en la Biblia, está reforzado por la Biblia. No hay ningún problema. Dios nunca me va a decir algo que va a estar en contra de su palabra, a nivel de letra, al nivel de Biblia. Pero es que yo necesito que aun cuando la palabra sea predicada y cuando yo lea la Biblia, cuando yo busque a Dios, yo necesito su palabra. ¿Cómo Él te va a consolar? A través de la palabra. ¿Cómo Él te va a orientar? A través de la palabra. ¿Cómo Él te va a ayudar? A través de la palabra. ¿Qué necesito? Una palabra. Una palabra. Una palabra. Lanza tu palabra. Y dijo el centurión: y mi siervo será sanado. Con tu palabra se echarán fuera demonios. Tu palabra va a causar el impacto. Jesús estaba al frente del mar, azotada por las olas, en medio de la tormenta, y Jesús lanza una palabra y le dice: ¡Shto! ¡Cállese! ¡Aquíétese! Y todo se detuvo. A enfermo le dijo: sé sano, sé sano. Y lanzó una palabra y fue sano. Con la palabra se hizo todo. Y cuando empezamos a buscar del Señor, lo que necesito es una palabra. ¿Cuántos están entendiendo eso? Yo quiero que usted crezca espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? No se quede con los sentimientos y con las emociones. Tras los sentimientos, las emociones y las manifestaciones debe haber una palabra. Le explico. Usted puede llegar y adorar al Señor y sentir muchas cosas lindas. Y eso es muy bonito y lo necesitamos. Pero si no hay una palabra ahí, se volvió un momento efímero, que luego se le olvida. Pero lo que va a hacer que esta experiencia permanezca es porque a través de esa experiencia que sentí o experimenté, hubo una palabra. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Cuántos me están siguiendo? Levánteme la mano lo que me digan. ¿Qué necesitamos? Una palabra. Usted está pasando por una crisis económica, no sabe ni qué hacer. Las deudas, las culebras lo buscan para picarlo o para cobrarle. Y usted está pero viviendo una situación súper complicada y compleja. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y lo que usted cree que necesita, ¿qué es? Plata. Que yo con la plata, el problema es que le puede llegar la plata, pero pasado mañana sigue en la pobreza y sigue estando mal. Lo que usted necesita es usted busca de Dios y Dios te va a dar y esa palabra te va a traer una respuesta.
Esa palabra te puede traer edificación o exhortación o corrección, o te puede decir lo que está pasando con tu economía es esto. Esa palabra es la que te va a decir tienes que hacer lo otro. Esa palabra te va a guiar, pero necesito una palabra. Estás viviendo una situación a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de pareja, con tu problema con tus hijos. Entonces usted cree, necesito que la gente cambie. No, necesito una palabra, porque si yo tengo la palabra de Dios, la palabra de Dios va a causar ese efecto. Él me va a decir qué hago, Él me va a direccionar. Necesito una palabra. Y no sé si aquí hay gente hambrienta de palabra. ¿Cuántos están? Usted va a notar que lluvias de bendición. Tenemos tiempo donde adoramos al Señor, que lo vemos como un preámbulo para la palabra. Donde más le damos tiempo aquí es para la palabra. Nos interesa que usted entre a estudiar porque tiene que conocer palabra. Nos interesa que usted vaya y entre a escuelas porque usted tiene que conocer palabra. Y una persona que tiene palabra se le nota. ¿Cómo se le nota a una persona que tiene palabra? De la forma en cómo habla. ¿Usted ha escuchado gente que lo único que habla es de fútbol? Y dicen hasta sandeces. Que Millonarios es bueno y una cantidad de cosas. Y que va a ganar. Y a mí me gusta porque yo tengo que hablar de la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay que tener una fe santa. Santa fe. No, pero hay gente que de lo único que habla es de fútbol, o de lo único que habla es de política, o de lo único que habla es de los problemas, o de lo único que habla es del gobierno, o de lo único que habla es de las circunstancias, porque es lo que abunda. Pero si alguien en su corazón tiene palabra, lo que habla es palabra. Entonces usted anda en valle de sombra de muerte, usted está en peligro, y lo que le sale el verso bíblico es: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Él mandará ángeles cerca de mí y te da consuelo, y cuando lanzas la palabra te trae protección. Estás viviendo una situación económica complicada y tú puedes lanzar una palabra humana. ¿Por qué no tengo plata? Ay, bendita sea mi vida. Y esta situación tan complicada. Y esto. Pero de repente tú lanzas una. ¿Y qué palabra puedes lanzar cuando no hay dinero? ¿O estás necesitado? Te doy una sencilla. ¿Jehová es qué? ¿Jehová es qué? ¿Jehová es qué? ¿Y qué pasa cuando si Él es mi pastor? ¿Usted se imagina lo que causa eso? Porque te vas a la cocina y no tienes con qué prepararle comida a tus hijos. Pero tú levantas tu voz y tú dices: Él es mi pastor y nada me faltará. Y con solo lanzar esa palabra se va a activar algo, un milagro viene. Esa media libra de arroz te va a alcanzar para los 10 hijos que tienes. Y va a sobrar. Porque necesito una palabra. No sé qué hacer, requiero una palabra. Necesito que Él me dé una palabra y tengo que estar seguro. Y esto es lo que necesito, que usted y yo crezcamos espiritualmente. Tengo que caminar con la seguridad de lo que Dios me dijo, de lo que Dios me habló. Yo no puedo caminar diciendo: es que no sé si estoy en el lugar indicado. Yo tengo que entender que Dios me dijo que este era mi lugar, que Dios me dijo que este era mi tiempo, que Dios me dijo que haga esto, que Dios me dijo que no lo haga, que Dios me dijo que camine, o Dios me dijo que no lo hiciera. Necesito saber que Dios fue el que me habló, porque si Dios me habló, Él no se equivoca. Si yo caminé en mi emoción y tomé decisiones por mi propia cuenta, es muy probable que las cosas no salgan bien. Pero si Dios fue el que me habló y camino bajo la palabra que Él me habló. ¿Sabe qué dijo Pedro cuando estuvo frente al mar? En la tormenta, en la barca, y vio a Jesús caminando encima de las aguas. Pedro dijo: yo quiero caminar también. Señor, di que yo camine. Y yo camino. Porque Pedro reconoció y supo desde el principio que una palabra. ¿Y Jesús qué hizo? Le dio una palabra así de 40,000 letras. ¿Ven? ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Esta palabra es para alguien. Dios en un segundo puede hacer un milagro. En un segundo te puede hacer el milagro que necesitas. Un segundo para Dios. Pero necesito que Él me diga: ven.
Y si Él me dice ven y yo camino sobre esa palabra, el mar que se vuelve sólido, el piso sobre roca, las cosas me empiezan a funcionar porque camino bajo una palabra que Él me dijo ven. Y si yo lo creo, eso va a suceder. ¿Alguien sigue esto? ¿Qué necesitamos? Ahora, yo quiero que lleguemos a este punto. Tengo que caminar en mi vida diciendo, Señor, háblame. Necesito que Él me hable. Yo necesito que Él me hable. Por eso titulé el mensaje esta mañana hoy. Háblame, 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 háblame. Necesito que Dios. ¿Cuántos de ustedes necesitan que Dios le hable? Mire lo que dice el salmista: como el siervo busca por las aguas saciar la sed, así mi alma tiene sed de ti. Estaba viendo un video de cómo el siervo clama o brama en el desierto, donde no hay agua, lugares. Y clama con dolor. Usted tiene que entrar a YouTube y ver el video de cómo clama un siervo. Y hace un clamor impresionante, que se escucha desde lejos, desde kilómetros, dicen los expertos. Y escuchen ese clamor porque quiere sed. Así usted y yo debemos anhelar su palabra. Yo le pregunto una cosa: ¿cuántos de los que están aquí todos los días sacan un espacio para que Dios les hable? Y si Dios nos está hablando, ¿quién te habla entonces? ¿La serie de Netflix? ¿La película? ¿Los amigos? ¿La televisión? ¿Las redes sociales? ¿El internet? Y después decimos, ¿y por qué estoy como estoy? Porque lo único que recibo son voces externas que no me ayudan. Necesito arrodillarme, necesito abrir la palabra y necesito que Dios me hable. ¿Cuántos lo creen así? Le voy a nombrar varias palabras que quiero que Dios nos hable. Yo puedo enumerar 100, pero solamente enumeré 4 de cosas que Dios nos hable. Éxodo capítulo 3. A mí me gusta la historia de Moisés. ¿Cuántos escuchan o han recordado la historia de Moisés? Moisés tiene 40 años, comete un error, hijo de la princesa, y se va ¿para dónde? ¿A dónde vive Moisés después de los 40 años? Por eso varios de ustedes tienen que estudiar. Está en Egipto, criado por la princesa. A los 40 años asesina a una persona, huye y se va para el desierto. Se casa con una mujer que no es de su religión, no es de su tribu, no es de su creencia. Y el suegro es un sacerdote de una religión pagana, que es los madianitas, o de Madián, porque en este caso era el suegro, sacerdote de Madián. Y de repente toda esta parte, Moisés dura ¿cuántos años en el desierto? Tiene ahora Moisés 80 años. Pero Dios tenía un plan con Moisés desde que nació. Porque recuerda que cuando nació Moisés había muerte para todos los niños. ¿Y qué hace la mamá de Moisés? ¿Cuántos recuerdan la historia? Busca una canasta y mete al niño y lo lanza por el río. ¿Cuántos harían eso? Si fuera la suegra, pero ese niño lo lanza por el río. Agarra y lo mete ahí y le dice vaya. Pero había un plan, porque este niño no podía morir. Y ahora es rescatado y resulta viviendo en el palacio de Egipto y criado como príncipe. Pero a los 40 años comete un error y se va. Y ahora Moisés, ¿cuántos años tiene cuando Dios se le aparece? O sea, ¿quién iba a creer que Moisés, al que Dios tenía un plan cuando tenía desde niño que le salvó la vida? Cualquiera hubiera dicho, hubiera apostado, hubiera dicho, Moisés, si Dios lo salvó y ahora vive casualmente en el palacio del rey y se convierte en príncipe, entonces 40 años Moisés tendrá que caminar, se podía haber convertido en el próximo faraón y Dios hubiera dicho, y cualquiera hubiera dicho que ese era el plan de Dios con Moisés. Pero mentiras. Ahora Dios encuentra a Moisés a los 80 años, sin plata,
con un problema muy fuerte, pues es que Moisés trabajaba para el suegro. Pastoreaba las ovejas de Jetro, su suegro. O sea, Moisés tenía 80 años en una cultura fuertísima y era empleado del suegro. Imagínense lo difícil que era eso. Y ahora no solamente era empleado del suegro, sino Moisés tenía un problema que era tartamudo. Se cree que Moisés era asocial. No hablaba con personas, no le gustaba hablar con nadie. Por eso el pastorear ovejas le gustaba, porque el pastoreo de ovejas era llevar las ovejas a buscar pastos. No es como nuestra región, donde hay pastos todo el tiempo y casi toda fecha del año. Sino que en esa época tenía que trasladar las ovejas de un lugar a otro, de un lugar a otro, donde encontraba pastos para que las ovejas... Criar ovejas en esa época era complejo, había muchos peligros y muchas situaciones. Y lo único que hacía Moisés era hablar con ¿quién? Ese era su diálogo, no había más. Él le gustaba la soledad, le gustaba estar solo. Y de repente, un día que fue llevado en un lugar especial, ve una zarza ardiendo. ¿Cuántos conocen la historia? Capítulo 3, versículo 3. O versículo 2. Y apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él la miró y vio la zarza que arde en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza? No se quema. Y usted va a leer todo el capítulo luego en su casa de Éxodo capítulo 3 y usted va a encontrar algo bien interesante. Usted va a encontrar que la zarza, ¿quién sabe qué es una zarza? La zarza es una especie de matorral que se consume muy rápido, tipo paja. Entonces Moisés, que sabe de campo y de monte, inmediatamente vio que se prendió eso y vio que eso no se quemaba y se secaba rápido, sino que seguía prendido. Eso llamó la atención. Pero lo que no sabía Moisés es que eso era una cita con Dios. Moisés dijo: yo voy a ir a llevar las ovejas para tal lugar y mi vida será común y corriente, y mi día será común y corriente. Pero lo que no sabía Moisés es que Dios tenía una cita con él ese día. Y yo te quiero dar una palabra de parte de Dios. Dios tiene preparado para ti una cita, una circunstancia donde Dios te va a hablar, algo donde Dios te va a decir ciertas cositas. Y de repente llegó y vio la zarza que no se consumía, y eso llamó la atención de Moisés. Dios te va a hablar de una manera en que llame tu atención, a través de algo que llame tu atención. Yo no soy de campo, veo la zarza quemada y yo sigo de largo. Si fuera Cata, llama a los bomberos y los apaga ahí, que trabaja en los incendios de Bogotá. Yo no, o sea, algo que le llame a uno la atención. Dios te va a buscar una cita con algo que llame tu atención. A través de en medio de tu trabajo, de tu negocio, con tus hijos, con tu familia, tu esposo. Alguna forma Dios va a usar que llame tu atención. Algo que tú entiendas de que Dios está ahí. Y para Moisés dijo esto. Y cuando él se acercó, apareció la voz de Dios. ¿Y sabes qué fue lo primero que dijo Dios? Versículo 4 o 5, si lo tienes ahí, colócalo. A ver si aparece en pantalla. Después de Moisés, Aarón. No, el capítulo 3, versículo 5. Ahí está. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque este lugar, no, dijo, esta tierra santa es. Versículo 4. El verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moncho, Moncho. Moisés, Moisés. ¿Cómo lo llamó? ¿Y cómo se llamaba él? Lo llamó por el nombre. Le dijo: oiga usted. Sino le dijo: Moisés, Moisés. Que Dios a uno le hable por el nombre propio. Cuando usted siente que Dios no está hablando de manera general para todo el mundo, cuando usted siente que lo que Dios está hablando es para usted, es para usted, y Dios le habló por nombre propio, y usted va a encontrar que luego Dios le dice: mira, este lugar es santo. Moisés se quita el sandalio, se dispone para escuchar, y Dios le empieza a hablar. Y todo el capítulo 3, todo el capítulo 4, de lo que Dios le está hablando es esto. Dios empieza a contarle a Moisés, le dice: mira, Moisés, yo he visto el problema con mi pueblo. 400 años llevan como esclavos en Egipto. Yo les prometí una tierra, que es la tierra que le prometí a Abraham, a Isaías y a Jacob, la tierra prometida. Yo se las voy a dar.
Y yo he prometido que los voy a liberar de Egipto y de la esclavitud. Y yo los voy a sacar con mano fuerte y mano poderosa. Y yo voy a usar a alguien para sacarlo. Y yo voy a usar a una persona para que lo lleve. Y yo creo que Moisés es tremendo, qué bueno. Y esa persona será tremenda y va a sacudir a Egipto. Y va a esto, lo otro. Ah, sí, chévere, qué bueno. Y esa persona, y yo me imagino a Moisés, ¿quién será ese tipo? ¿Quién será ese libertador de Israel? ¿Quién será esa persona? Oh, ¿cuál es ese Superman que se enfrente a Egipto y haga todo esto? Y entonces Dios le dijo, y esa persona eres tú. Y Moisés como condorito cayó. Yo, si yo no sé hablar, a mí no me van a creer. Y empiezan todas las excusas, porque para Moisés era muy complicado que él a los 80 años iba ahora a convertirse en el libertador de Israel. Le quiero dar una palabra que usted y yo necesitamos de parte de Dios. Yo no se la puedo dar de manera específica y usted tiene que buscarla. Le invito a que usted busque de Dios hasta encontrar esta palabra, si no la ha obtenido todavía. Y esta palabra se llama propósito. Esa palabra usted y yo la necesitamos. Cuando entendemos por qué estoy con vida todavía, por qué la pandemia no me mató. ¿Sí? No sé si alguien entiende esto. Y era complicado. Yo estuve con la crisis del COVID muy fuerte. Yo me vi con un pasito allá. Me vi muy mal. Fueron 17 días de muchísimos síntomas muy fuertes. Y al lado mío estaba mi papá, en otro apartamento, pero también estaba muy enfermo. Y mi papá, el Señor se lo llevó. Y a mí me dejó con vida. ¿Por qué? Si mi papá tenía también madurez, tenía 67 años y los planes de mi papá eran vivir 1000 años. Él decía, yo voy a vivir 1000 años, mijo. Y tenía proyectos gigantescos y tenía vida para lograrlo. ¿Y por qué se lo lleva a él y me deja a mí? Porque llega un momento en que Dios nos habla y tenemos que entender por qué estoy con vida todavía. ¿Por qué me han pasado las cosas que me han pasado? ¿Por qué me ha tocado vivir lo que he vivido? ¿Qué enseñanza saco de todo esto? ¿Y cuál es el plan que Dios tiene conmigo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? Y dejamos de tener planes generales. No, yo nací para cosas grandes. ¿Qué cosas? Yo nací para algo extraordinario. ¿Qué? Yo nací para algo bonito. ¿Qué? Yo nací para servirle a Dios. Sí, se le sirven 1000 cosas, pero ¿en qué área específicamente le vas a servir a Dios? Cuando el Señor te llame a cuentas, ¿tú qué le vas a decir de qué hiciste con tu vida si no entiendes el propósito? Y Moisés tenía 80 años. Y hasta los 80 años le llegó la voz de Dios y le habló de propósito. No sé cuántos años tiene usted, pero necesitas escuchar la voz de Dios que te diga propósito. Hay gente que la tiene clara. Yo hablaba con una madre que decía, mi propósito son mis hijos. Y mis hijos se van a convertir en hombre de Dios y van a lograr esto y van a lograr lo otro. Y este es el propósito. Y me voy a morir algún día colocando a mis hijos sirviéndole al Señor. Si esa es su claridad, Dios me habló que era eso, camina sobre eso. No, mi propósito es ser pastor, ministro, predicar la palabra. Ah, es tu propósito, entonces ahí debes caminar. No es buscar otra cosa en tu vida, sino cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y qué triste es que pasemos la vida sin saberlo. Y hay gente que puede caminar 20 o 30 años en su vida y todavía no conoce propósito. Cuando yo escucho la voz de Dios, que el propósito de Dios en mi vida es esto, entonces ¿qué tengo que hacer? Cuando Moisés le tocó, porque no era que él quería mucho, pero él dijo, bueno, tengo que seguir al propósito del Señor. Él fue donde el suegro. Él dijo, voy a hacerlo el año entrante. ¿Qué pasa con Moisés? Diga conmigo, renuncia. Dígalo, renuncia. Dios renuncia. ¿A qué renuncia Moisés? A pastorear las ovejas del suegro. Yo no sé, la Biblia no habla específicamente qué hizo con las ovejas. Si hizo un asado con ellas, o las mandó para donde el suegro, o fue donde el suegro y se despidió. Lo único que se sabe es que a partir de ese momento Moisés deja de pastorear ovejas, porque él ya camina por el propósito.
¿Quién entiende esta palabra? Cuando usted entiende para qué nació, cuál es el plan de Dios en su vida, deja de perder tiempo en algo a lo cual Dios no te llamó. Y hay gente que está metida haciendo cosas que Dios no te llamó y por eso no te salen las cosas como tú quieres. Y te metes con 1000 cosas, pero qué pena. Pero si Dios no te llamó a eso, por más de que lo intentes, no te da. Y cuando Dios te llama a algo, hermano, y si es plantar árboles en el desierto, y aunque no haya agua, en el desierto van a brotar esos árboles. Si Dios te llamó a eso. Pero si Dios no te llamó a eso, aunque te vayas a plantar árboles en tierras fértiles, no va a pasar nada. ¿Quién ha vivido esas experiencias? ¿Quién le ha tocado pasar por eso alguna vez? ¿Quién de ustedes son medio tercos? ¿Y algunos son tercos completos? ¿Quién le pasa lo de Jonás? Que se tiene que ir para Nínive y se va para Tarsis, y hasta que viene la tormenta y se mete en el pez grande, o Dios lo mete ahí, hasta que aprende por las buenas o aprende por las malas. Y yo le quiero decir una cosa: qué triste es caminar esta vida sin propósito. Si usted se llegara a morir hoy, ¿qué le entregas a Dios? ¿Qué hiciste para Dios? ¿Qué fue lo trascendente que hiciste? ¿Qué fue lo importante que hiciste en la vida? ¿Tu vida valió la pena haberla vivido? ¿Valió la pena que Dios te la hubiera dado? ¿Sirvió para algo? ¿Entendiste el propósito? ¿Caminaste bajo ese propósito? Cuando alguien camina bajo el propósito y lo cumple, dice: Señor, estoy listo porque mi vida sirvió. Pero si usted es una persona que tenía hasta sueños personales que no los ha cumplido, y planes y no los ha cumplido, menos ha caminado en sus propósitos, mucho menos en los propósitos de Dios, qué triste es pasar la vida y que no valga la pena. ¿Qué hizo en la vida? Compró casa. Millones compran casa. Ahí no hay nada trascendente. ¿Qué hizo en la vida? Estudió. ¿Qué hizo en la vida? No, criar hijos. Espectacular, pero eso no. A no ser de que Dios te diga: tu propósito en la vida es criar hijos, y te salvarás criando hijos, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué hiciste en la vida importante? Si yo no entiendo propósito, no camino bien. Necesito oír la voz de Dios. Y yo quiero que alguien aquí le diga a Dios: Dios, háblame del propósito. Dígalo conmigo: Dios mío, háblame del propósito. ¿Cuántos saben aquí que Dios tiene propósitos? ¿Cuántos lo saben? Le voy a nombrar varias más rápidas. Primera de Reyes 19:11. Primera de Reyes 19:11, rápidamente. ¿Qué dice Primera de Reyes 19:11? Le contestó a Eliseo: está Elías. Elías tiene un problema muy fuerte. Muy fuerte. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová, que pasará un gran y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba con el viento. Tras el viento el terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él la voz de Dios diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Usted y yo necesitamos escuchar la voz del Señor, que nos diga algún día: ¿qué haces aquí? ¿Cuál es el problema con Elías? El problema con Elías es que Elías tiene una misión en su vida: confrontar a los profetas falsos y traer al pueblo que se ha ido a profetas falsos, traerlos a Dios. Esa es la misión. Ha matado a 450 profetas por una parte, 400 por otra, 850 profetas los mató en un solo momento, pero parece que eso no hubo ningún cambio en la conciencia de la gente. Y de repente se levanta la reina y le dice: a este hombre lo matamos mañana. Y el tipo dice: yo me voy. Y huyó. En eso que huyó, los expertos dicen que lo que le pasa a Elías es una especie de depresión o una crisis depresiva. Solamente come, el ángel lo despierta, come y se fue a dormir.
Y otra vez lo tiene que despertar nuevamente. Come y bebe porque el largo camino te resta. Y él se va y se levanta y se va. Pero en vez de irse a la ciudad de Dios, que iba hacia la dirección de la ciudad de Dios, se mete en una cueva. Diga conmigo, cueva. Entonces se mete en la cueva y cuando está en la cueva, Dios le habla y le dice, mira, Dios te va a hablar, dijo. Entonces él estaba pendiente de la voz de Dios. Se hizo a la puerta, se cubrió y dijo, Dios me va a hablar aquí. Y de repente pasó un torbellino que rompía las rocas, pero Dios no estaba ahí. Pasó fuego que rompía y Dios no estaba ahí. Hasta que pasó un silbo apacible, porque Dios habla de muchas maneras. Y de eso podemos sacar mil enseñanzas. Pero en el silbo apacible apareció la voz de Dios que le dijo, ¿Dios qué le dijo? ¿Acaso Dios no sabía qué hacía él? Entonces, ¿por qué le pregunta? Coaching. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Por qué le pregunta eso Dios a Elías? Y Elías lo responde, Señor, lo que pasa es que yo he luchado contra todo esto, pero yo solo he quedado, no hay nadie conmigo, me quieres morir, la situación está grave por acá. Y Dios le da instrucciones porque hay una palabra que le dice, mira, tú estás estancado. Y yo le decía al Señor, esta palabra es para alguien esta mañana. Una palabra que rompa tu ruido interno y te diga, ¿qué haces aquí? Estás estancado. Estás dando vueltas en círculos, no estás creciendo, no estás avanzando, no te estás moviendo, no estás activo. Acá hay personas que tienen dones del Espíritu Santo y no están haciendo nada con esos dones. Gente que tiene llamado ministerial y no hay ningún plan en tu vida con respecto a ese llamado. Gente que Dios les ha provisto una cantidad de cosas y no están haciendo nada con eso que Dios les dio. ¿Qué haces ahí? Usted puede tener mil excusas. Es que el pastor me cae gordo y él no me pone a nada. Es que la situación de la gente, es que por aquí, por allá, es que es fulano, es sutano, es el que yo tengo, es el que se fue. Es lo que usted quiera colocarlo, pero son excusas. ¿Qué haces ahí? Si yo te di a ti, no es para que te quedes encerrado en una cueva. Sal de tu cueva y ponte a hacer lo que tienes que hacer. ¿Sabía que hay gente que está en puras cuevas? Está encerrado en su propia cueva, en sus propios problemas, en sus propios asuntos. Y parece que, ¿y sabe cómo usted sabe que está en su propia cueva? ¿Cuántos quieren saberlo? ¿Cuántos quieren saber si está en su propia cueva? ¿Quieren saberlo? Le voy a dar una caracterización de alguien que está en su propia cueva. De lo único que pide y de lo único que ora y de lo único que habla es de sus problemas. Lo único que le interesa es su problema. De lo único que usted pide oración o lo único que usted ora es de su problema. De lo único que le pasa toda la mente, todo lo que está llenando su cabeza es de sus problemas. No hay nada más afuera, está en la cueva. Porque el que está caminando bajo el propósito no está en la cueva. El que está caminando bajo el propósito, su preocupación no es usted mismo. La preocupación es lo que tiene que hacer la gente que está afuera. Hay gente que dice, es que mi hogar, es mi hogar, y el problema con mi hogar, y el problema con mi hogar, y el problema con mi hogar, y el problema, Dios mío, mi hogar, mi asunto. Y si habla con alguien, le habla de ¿qué? Del hogar, y del problema que tiene, y de la situación del hogar, y de todo lo difícil que es, y la situación por acá. Está en la cueva, porque el que anda está estancado. El que anda activo sabe que tiene problemas del hogar, pero también sabe que tiene que lograr otro por otras cosas, que tiene que ayudar a la gente, que tiene que hacer algo por los demás. Entonces está ahí. Si de lo único que le preocupa es por usted y no se preocupa por nadie más, que lo único que le carga es sus problemas y no se carga por lo que Dios te puso a hacer, estás estancado, estás en la cueva. Si tu preocupación, si tu carga, si todo lo que te quita energía es tus propios problemas y no estás caminando bajo las cosas que Dios te dijo que hicieras, estás estancado en la cueva. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Necesito escuchar la voz de Dios que me diga esa verdad. ¿Cuántos lo necesitan? Dígale a la persona que tiene a su lado, dijo, ¿qué haces ahí estancado? Job capítulo 42, por favor. Ya voy terminando. Le contextualizo. Yo comencé con Job. Job es un hombre temeroso de Dios, apartado, vive la prueba más grande y de repente él quiere saber una explicación. Aparecen tres amigos
Cada uno de los amigos le da una explicación de lo que Job está viviendo, acusándolo prácticamente a Job de que el problema es que todo lo que le vino fue por algo que él hizo. Arrepiéntete, cambia tu manera, algo hiciste porque lo que te pasó es por algo. Y de repente llega el otro amigo, el último Eliú, y le dice cosas un poco más coherentes. Pero Job tiene un problema con Dios. Y ese problema con Dios le dice: Dios, mira esto, Dios, mira lo otro, esto es lo que me está pasando. Entonces Dios se levanta en el capítulo, creo que 40 o 39, 40, 39. Y Dios le habla a Job y le dice: cíñete tus lomos, amárrate tus pantalones, que vamos a hablar tú y yo. Cuando Dios le habla a Job, le habla de una manera tan fuerte, pero tan fuerte, que todos los conceptos y todo el conocimiento y todo lo que él creía que sabía, todo lo que él pensaba que conocía, toda la experiencia que él decía tener, todo lo que él, toda la sabiduría que él creía que tenía, todos los caminos buenos que él transitó, todas las glorias que él creyó, lo cual extrañó profundamente, no le sirvió de nada frente a Dios. Y le toca reconocer esto, capítulo 42. Ahora responde Job cuando Dios le habla y le dice: yo conozco que todo ¿qué? Y que no hay pensamiento que se esconde de ti, porque me llegaste hasta lo más profundo. ¿Quién es el que oscurece el consejo del entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿De qué estaba hablando Job? ¿Sabe qué está hablando de Job? Habló de Dios. Todas sus tesis hablaba de Dios. Todo lo que él decía hablaba del Señor. Pero todo lo que él decía, ahora se dio cuenta que hablaba cosas que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Soy un predicador que predico la palabra, que hablo de Dios, pero no entiendo lo que hablo. Te hablo de que Dios libera, pero sigo atado. Te hablo de que Dios sana, pero sigo enfermo. Te hablo de que Dios cambia a la gente, pero sigo siendo el mismo. Te hablo de que Dios es grande, pero me comporto como alguien que tiene un Dios pequeño. Eso es lo que le pasó a Job. Yo hablaba demasiado grande. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 5 es el clave. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo increíble es que Job estaba en polvo y ceniza, pero no estaba arrepentido, porque todo lo que a él le tocó vivir, ¿sabe para qué era? Porque él necesitaba una palabra que tumbara su arrogancia. Diga conmigo: arrogancia. Dios desea tumbar nuestra arrogancia. ¿Cuántos arrogantes hay aquí? Levánteme la mano los arrogantes para saber quiénes son. 1, 2. Los otros son muy humildes, gracias al Señor. Me gusta la sencillez de ustedes. ¿Qué es una persona arrogante? Una persona que se las cree. Una persona que dice: yo ya sé cómo es el asunto. Una persona que juzga a la ligera a los demás. Una persona que se cree por encima de los demás. Y usted no tiene que tener mucha plata para creerse por encima de los demás. Porque de repente usted logró, caminó ciertos pasitos, usted cree que ya los demás, y usted ya empieza a caminar con arrogancia, a prejuzgar las cosas con arrogancia, a creerse que es muy grande. La Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Y es arrogante la persona que cree que está haciendo las cosas bien, cuando en su interior sabe que no lo son. Pero todavía se sigue creyendo el cuento y le cree el cuento a los demás, que yo sé lo que estoy haciendo. Ese es el arrogante del adolescente. ¿Conocen los adolescentes? Allá los tiene Sandy, pobrecito, oremos por ella, Señor, ayúdala. Pero mira, los adolescentes son los niños de 14, 15, 17 años, 18 años, menos, que ya se creen grandes. Mi papá no sabe lo que dice, mi mamá no sabe lo que está hablando, yo sí sé.
Ya tengo 15 años, yo sí sé. Yo conozco cómo es el mundo. Arrogante. ¿Cuántos tuvieron hijos arrogantes? ¿Cuántos han tenido hijos arrogantes así? 14, 15, 16 años. ¿Sí es cierto? Son arrogantes. Mi suegra mira a sus hijas y ellas nunca fueron malas. Arrogante el adulto que se cree que ya se la sabe toda. Arrogante la persona que sabe que tiene que buscar de Dios y no lo busca. Que sabe que tiene que consagrarse y no se consagra. Arrogante. Que cree que después lo puede hacer. ¡Qué arrogancia! Que Dios te está hablando y te está diciendo, métete conmigo. Sí, pero el año entrante. Sí, pero después de que yo arregle esto. Sí, pero después. ¿Cuál después? ¿Te está hablando? ¿Quién te está hablando? Hay gente que Dios le ha hablado que haga muchas cosas y lo dejan para después. Qué irrespetuoso es con Dios. Qué arrogante. ¿Quién se cree usted? ¿Quién fue el que le está hablando? ¿Quién entiende eso? ¿Te está hablando quién? Hay gente que no entiende quién le habla. Cuando te habla tu papá, no te habla cualquiera, te habla tu papá. Y lo mínimo es, te escucho. Agacho mi cabeza y te escucho. Cuando te habla tu mamá, no te habla cualquiera tu mamá. Cuando te habla tu pastor, te habla tu pastor. ¿Cuántos respetan al pastor? Yo soy su pastor. Si usted me reconoce como pastor, me debe respetar como pastor. Y si yo te hablo a ti, ¿usted qué tiene que hacer? Respetar, honra. Pero si no me honra a mí, no honra a Dios. ¿Sabe usted eso? Debe respetar su autoridad. A los pastores de la casa. A veces Dios te habla y Dios te dice, tienes que cambiar esto. Sí, Señor, yo lo sé. Estoy esperando que las estrellas se alineen, los planetas se coloquen, que las cosas se den, para ahí sí meterme, ahí sí obedecerte. ¿Acaso te está hablando quién? Te está diciendo Dios, te está dando una sugerencia, te está dando una orden. ¿Por qué somos arrogantes? Y aquellos que no se creen arrogantes, revísese, porque hay arrogancia en nuestros corazones. Y cuando somos arrogantes y nos inflamos mucho, a Dios le encanta, porque los inflados, ¿qué hace Dios? Y de repente nos toca llegar un día delante del Señor y decir, yo creía que me las sabía, yo creía que conocía las cosas, yo me creía muy bueno, pero la verdad no lo soy. Yo me creía que te servía y la verdad soy un mediocre. Yo me creía que me conocía Biblia y la verdad no sé nada. Yo creía que por los años que llevo en el evangelio yo ya era muy maduro y resulté ser muy inmaduro en esto. Yo creía que yo sabía mucho y no lo sé. Hablaba cosas demasiadamente grandes y yo estaba muy lejos de entenderlas. Entonces llegó la prueba y en la prueba me di cuenta que no lo sabía. Que no lo sabía. La humildad de recibir el mensaje, la humildad de recibir la palabra. Es arrogante usted que si yo estoy predicando, usted está con un celular viendo quién sabe qué o caminando y le da unas ganas de entrar al baño 10,000 veces cuando estoy predicando. Su arrogancia ahí lo va a consumir. Pastor, no soy arrogante. Sí, porque está frente a la palabra. Estoy seguro que si estuviera frente a una persona importante que usted cree que es más importante que la palabra, ahí sí coloca atención. Porque si es su jefe, ahí sí tiene que sentarse. Pero porque es el pastor, ahí sí no. Arrogante. Arrogante cuando usted escucha la voz de Dios 1000 veces que le diga algo y usted no obedece esa voz. Y se lo digo con todo el sentido de vida que Dios me ha permitido vivir. Y es que Dios me ha aplastado muchas veces. Muchísimas veces. Y creo que me va a aplastar otras más. Porque cada vez que yo me creo muchito, Él me aplasta. Porque Él sabe que arrogante no le sirvo. Arrogante no crezco. Arrogante no avanzo.
Y cuando me empiezo a sentir gran cosa, como que Dios permite ciertas cosas y me aplasta, y yo, ¡ay, Dios, cómo duele! Pero gracias, porque tengo que reconocer que no sé nada, que por más de que me esfuerce, conozca, estudie, me prepare y lo haga todos los días de mi vida durante todas las 24 horas, si Dios me diera la vida para hacerlo, voy a terminar mi vida a los 90 años, si Dios me lo permitiera, sin saber todavía nada, entrando solamente en la... Porque hay gente que es arrogante. Para mí, usted y yo, aunque caminemos toda la vida, solamente estaríamos pisando en el océano de Dios, el agua, los bordes. Pero hay gente que ya se cree que puede sentar a Dios y decirle a Dios, no, qué pena. Pero así son las cosas. A Dios. ¿Usted puede discutir con Dios? Si Dios permitió algo y usted sabe que fue Dios, calladito se ve más bonito. ¿Para qué pelea con Dios? ¿Para qué le dice Dios, por qué te lo llevaste? Él es el que lo sabe. Dios, pero tú no lo debiste hacer. ¿Y cómo yo le digo a Dios eso? ¿Cómo yo le voy a decir a Dios que por qué me permitiste esto o lo otro? ¿Acaso yo soy quien para... Si Él es perfecto, Él sí sabe las cosas. ¿Y cómo Dios nos va a aplastar para que dejemos de ser arrogantes? ¿Quiere la última palabra? ¿Cuánto la quiere? ¿Me regala 5 minutos? ¿Quién me regala 5 minutos? 5, 10, 15, 20, ya tengo hartos. Génesis 3. Verso 9. Aparece en pantalla. Génesis 3:9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A Elías, ¿qué le dijo? ¿Qué haces aquí? Y a Adán, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa con Adán? Adán ha cometido el error más grande que nos costó a todos. Desobedeció a Dios. Con Eva, la humanidad cayó, se abrieron los ojos y Dios se paseaba por el huerto y la voz de Dios salía: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escuche esto. Dios le habló a Adán: ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? ¿Dios sabía o no sabía? ¿Sabe todo? ¿Por qué le pregunta? ¿Por qué? Una pregunta retórica. ¿Dónde estás? Porque el que no sabía era él. Porque él estaba perdido en su propia decisión. Porque se está hablando él realmente lo que tiene en su vida y en su corazón. Porque llega un momento en que Dios nos tiene que preguntar: ¿dónde estamos? Porque andamos perdidos. Andamos en el camino equivocado. Andamos tomando las decisiones incorrectas. Andamos dando vueltas en círculos. Andando haciendo cosas que no debemos hacer. Diciendo cosas que no debemos. Haciendo una cantidad. ¿Dónde estás? Estás perdido. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ubícate. Porque el problema que hay es que no sabes dónde estás. Dice Adán, justificando que escuchó la voz de Dios, pero que tuvo miedo. Y hay gente que tiene miedo a Dios. Porque sabe que cuando se siente con Dios, Dios te va a pedir cosas que tú no quieres entregarles. Hay gente que le tiene miedo a Dios porque sabe que con Dios no podemos ocultar nada. Que hay dolor en nuestro corazón, que hay resentimientos que no debemos tener, que hay una cantidad de cosas que no debemos seguir andando, que hay cosas en nuestra alma que están mal y las queremos justificar. No lo justifique. Andas perdido. No justifiques. No le llames algo que no lo es. ¿Quién entiende esto?
No llame, no le coloque otro nombre, no justifique los errores o los pecados. Llame las cosas como son, porque así Dios las llama. Si estamos mal, estamos mal. Y que Dios no lo diga. Porque necesitamos ser confrontados con Dios. Necesito la confrontación de Dios en mi vida y me diga en qué situación yo realmente me encuentro. Porque esa es la voz de Dios clara. Yo no creo en las profecías que lo único que te hablan son cosas bonitas y no te dicen la verdad. Y yo creo en el mover profético y que aquí hay varios hermanos nos movemos porque yo me muevo en el don profético también. Y cuando llega Dios, una voz a una persona y lo único que te habla es lo bonito y lo grande que te va a pasar y Dios no te confronta la vida, eso no es de Dios. Y que Dios te diga que te va a dar carro, casa, beca y que todo te va a salir bien. Y que y tú, ¡ah, sí, amén, lo recibo! Uy, sí, todo eso. Gloria a Dios por todo eso. ¿Y dónde está la confrontación? ¿Dónde está el que Dios nos diga las cosas como son? Y nos hable la verdad. Y nos diga y nos muestre realmente la situación en la cual usted y yo nos encontramos. Esa es la voz de Dios que necesitamos. Porque sin eso no avanzamos. Y yo quiero terminar diciendo una cosa. El problema más grande es este. De que Dios, como lo empecemos leyendo en Job, tiene muchas formas de hablar. Pero poco lo percibimos. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha bulla. Hay mucha bulla. Yo puedo estudiar con música, pero no con escándalos. Usted puede dormir con música con ruido blanco, pero creo que nadie puede dormir con un escándalo bien fuerte. Creo que hay tanta bulla alrededor nuestro que nos impide escuchar la voz de Dios. Porque no le damos el espacio ni el tiempo a lo que Dios quiere hablarnos. Y por eso Dios no nos habla. Y no es que no nos quiera hablar, creo que nos sigue hablando. Y a algunos no le habla, a algunos les está gritando. Y les habla y les habla y les habla. El problema no es ese. El problema es que hay tanta bulla en nosotros que no le escuchamos. ¿Qué es lo que está llenando tu casa hoy? ¿Qué es lo que llena tu vida hoy? ¿Cuál es el ruido que tienes todo el tiempo que impide que Dios te hable? ¿Cuál es la distracción que tú tienes en tu vida que impide que Dios te hable? ¿Cuál es la locura que hay a tu alrededor que impide que Dios te hable? Necesito que Dios me hable. Dios mío, háblame. Te voy a crear un espacio y voy a crear un momento. ¿Sabe qué hacía Daniel? Daniel buscaba de Dios 3 veces al día. ¿Por qué? Porque es que estaba en un pueblo terrible, complicado, complejo. Él tenía y sabía que Dios tenía un propósito con él. Y él no podía conformarse con una oración, con ir cada 8 días al templo y a que le orara el sacerdote. No había ni templo ni sacerdote. Él decía, lo que estoy viviendo requiere que yo me meta 3 veces a solas con Dios. Jesús, después de actividades, se iba al monte y oraba. Y buscaba un espacio. ¿Cuál es su espacio con Dios? ¿Cuál es? O sea, ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Tienes un lugar para meterte con Dios o no lo tienes? ¿Tienes una hora para meterte con Dios o no la tienes? Y si Dios tiene un propósito con nosotros, va a llegar el día y va a llegar la hora, porque si no lo haces a las buenas, lo harás a las malas. Cuando la circunstancia te golpee tan duro, algunos los tendrá que Dios dejar quietos. Decía un pastor esta semana que yo lo escuché predicar, decía, yo me movía tanto y tanto, que me llegó una enfermedad y me tocó quedarme 6 meses postrado en una cama. Y le decía, Dios, si tengo tanto que hacer, digo, porque necesitaba hablarte, pero tú no te quedabas quieto. Ahora sí estás quieto, ahora te puedo hablar. ¿Qué tal que nos pasara algo así? Es que tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para orar. Ah, listo, te quito el trabajo. Y ahora sí tienes tiempo. Si tú no le sacas tiempo a Dios a las buenas, si no le das un espacio a Dios, hay gente que se le dificulta venir a culto. Se levanta temprano para ir a trabajar, pero no para venir a la iglesia.
Dele la prioridad a Dios. Perdóneme, si hermano, pero yo soy su pastor, tengo que corregirlo. Llegue puntual, llegue temprano, venga un martes también. Métase con Dios. Saque 2 o 3 veces en el día horario para orar y meterse con Dios. Lea la Biblia, abra la palabra y dile: Dios mío, háblame, necesito tu voz, no ando sin tu voz. Y a mí lo que me mueve no es el trabajo, lo que me mueve no son los hijos, lo que me mueve es tu palabra. Yo camino en tu palabra y me muevo en tu palabra, y si no escucho tu palabra, me muero, porque no solo es pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Yo vivo no por el pan, yo vivo por la palabra. Y debo aprender a vivir por la palabra. Colóquese de pie, por favor.